Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Listos para estudiar en esta noche? Sí. Necesitamos cada minuto. Queremos también terminar a tiempo para que ustedes regresen a sus hogares y puedan descansar y mañana cumplir con sus responsabilidades. Hemos escuchado la música, pero vamos a estudiar la palabra, pero vamos a tomar un momento para orar. Y si aquellos que están detrás quisieran pasar al frente después de la oración, y así están más cerca y podemos tener contacto visual con ustedes, pues les invitamos que pasen al frente. Vamos de rodillas a tomar un momento para hablar con nuestro Dios. Oh Señor, en este momento hay un grupo de hombres y mujeres que reconocen que sin Jesús no hay nada que podamos hacer. Tú nos dijiste que separados de ti no hay nada que podamos hacer. E invitamos tu presencia, que el Espíritu Santo sea el Maestro, que tome control de nuestras mentes, que prepare nuestros corazones, que el estudio sea sencillo, práctico, que aún un niño pueda entender, apreciarlo y ponerlo en práctica en su vida. Que nos mantengamos alerta, despiertos, nuestra mente esté aquí, que podamos por unos minutos estar reverentes delante de la presencia de nuestro augusto Dios. Gracias, Señor, porque todavía hay libertad. Gracias que podemos tomar decisiones donde ponemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Esta noche podríamos haber quedado en casa, durmiendo, comiendo, frente a una televisión, frente a una computadora, con amigos, saliendo, pero hemos decidido, Señor, como María, venir a los pies de Jesús. Amén. Tu palabra dice que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, que lo que tome lugar en esta noche tenga resultados eternos, Señor. Gracias por tus promesas y porque ya estás en nuestro medio. Esto rogamos y agradecemos únicamente en el nombre de nuestro único Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos a nuestro seminario profético y vamos a comenzar donde anoche nosotros terminamos. Y nos dimos cuenta que el enemigo ahora, y comenzamos a darnos cuenta, tiene un plan. Y ese plan es ahora que de alguna forma este pueblo que milagrosamente y poderosamente el Señor levantó, no cumpla con su objetivo. Y anoche comenzamos a leer algunas de las cosas que en esta noche quiero continuar leyéndoles a ustedes, cómo Él trabaja y cómo Él desea ahora desarmarnos y dejarnos simplemente con una apariencia de piedad, pero sin una experiencia práctica y real en Jesús. Voy a comenzar a leer donde anoche comencé a leer y después vamos a pasar a lo que todavía no hemos leído. Dice: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Así que vemos que tiene consultas, tiene reuniones. Y vemos que estas reuniones tienen un solo objetivo, es destruir nuestra fe. No es destruir los edificios, no es destruir las instituciones, es destruir el mensaje. El mensaje que nos da, el mensaje nos da un sentido de identidad. No sé si me explico en esta noche. Pero no tan solo nos da un sentido de identidad, el mensaje nos da un sentido de misión. Hay una obra que realizar. Y si ese mensaje es quitado, no tenemos identidad. No somos pueblo remanente. Y número 2, ahora no tenemos una misión. Satanás nos quiere hacer pensar que nosotros somos un grupo más en el montón de las iglesias que existen hoy día. Pero ese concepto no es cierto. El Señor nos llamó, dice que de las tinieblas a su luz admirable, para que cuando no éramos pueblo, Él nos ha hecho su pueblo ahora. Dice que ese pueblo tiene que ser un pueblo real sacerdocio, ¿sí o no? Dice que tiene que ser un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo peculiar. Es lo que nos dice el apóstol Pedro allí en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Pero Satanás no quiere que tome lugar. Él quiere que pensemos que somos un movimiento más, un pueblo más. Sí, creemos en Dios, creemos en la palabra, tenemos doctrinas, tenemos enseñanzas, pero no hay nada especial de nosotros. No hay ningún mensaje especial entre nosotros. Simplemente somos uno más del montón del grupo religioso que existe hoy día.
Y es muy opuesto a lo que el Señor tiene y piensa para nosotros. Continúo leyendo, les dice, Satanás ve que las iglesias populares ya están dormidas. ¿Cómo están las iglesias populares? Dormidas. Escuche, arrulladas por su poder engañador. ¿A quiénes se arrulla? Mamá, ¿a quiénes se arrulla, mamá? ¿O padre? A los niños. ¿Pero qué niños se arrulla? Los bebés. Si usted le canta lo que llaman un lullaby, ¿qué pasa con ese bebé? Se duerme. Ahora les pregunto a ustedes, ¿este lugar es para dormir? No, entonces usted no se va a dormir. Gloria a Dios en esta noche. Okay. Pero pregunto yo, si un niño es recién nacido, ¿está bien que su mamá lo ponga a dormir? Claro que sí. Y si tiene 20 años, ¿el niño tiene que continuar? ¿Hay que arrullarlo? Es lo que pasa con muchos adventistas. Tienen 10, 15, 20, 30 años y todavía son un bebé espiritual que los están arrullando. No han crecido. No han crecido. Y cuando el niño es recién nacido y esté pequeño, ¡ah, qué bonito el niño! Pero si el niño tiene 20 años y tiene este tamaño, ¿es normal o es anormal? Es lo que está pasando con muchos de nosotros. El enemigo nos ha arrullado y no estamos creciendo espiritualmente. Venimos a la iglesia, creemos en el mensaje, o decimos creer en el mensaje, aunque no lo entendemos, y mucho menos lo estamos practicando. Y tenemos años y años de militar en las filas de la fe sin crecimiento. Si usted no crece, usted es una persona anormal espiritualmente. No sé si me explico en esta noche. Ahora tenemos que analizarnos individualmente. Señor, ¿qué ha pasado conmigo? Desde el momento que yo fui bautizado, hace un año atrás, 5, 10 o 15 años, Señor, ¿estoy creciendo? ¿Mi vida está más en armonía con los principios de tu palabra? ¿Conozco mejor el mensaje? ¿Me identifico con él? ¿Lo proclamo sin temor? ¿Mi carácter está siendo transformado? Si esas preguntas no podemos contestar en lo positivo, hay que hacer algo. Y gracias a Dios que todavía tenemos tiempo para hacerlo. Amén. Pero no nos queda mucho tiempo para hacerlo. Y es lo que el enemigo está haciendo, iglesia. Entendamos lo que leemos en la inspiración. Continúo leyendo porque quiero avanzar y llegar a donde quiero llegar esta noche. Dice, mediante sus agradables sofismas. ¿Qué es un sofisma? O engaños. ¿Qué tipo de engaños? Agradables. Si es algo agradable, ¿es apena a nosotros? ¿Puede ser peligroso? ¿Entendemos? Mientras agradables sofismas y sus milagros mentirosos puede continuar manteniéndolas bajo su dominio. Así que el objetivo de Satanás es tenernos bajo su dominio. Y continúa diciendo, por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Quiénes están en la mirilla del enemigo? Nosotros, iglesia. ¿Quién es el blanco especial del enemigo? Los adventistas del séptimo día. Y cuando hoy día vemos eventos que están tomando lugar mundialmente, todos esos eventos es para preparar la mente de la gente para que un día se dirija ahora ese menosprecio y aborrecimiento hacia el pueblo de Dios. Por lo tanto, entendamos lo que el enemigo está haciendo hoy día. Pero voy a continuar leyéndole, avanzando más adelante, para que podamos entender cuál es su plan en forma más completa. Dice lo siguiente. Debemos, dice Satanás hablando con sus demonios, debemos estar presentes en todas sus reuniones. ¿Quién nos falta a la iglesia? Satanás. ¿Y quiénes más? Sus ángeles. Dice, debemos estar presentes en todas sus reuniones. ¿Usted piensa que Satanás cuando hay culto se queda en la casa mirando la televisión? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Ustedes piensan que se queda trabajando overtime? No. Porque él sabe que esto es más importante que cualquier otra cosa. Y en esta noche hay personas que deberían estar aquí, pero escogieron otra cosa. Pero el enemigo y sus demonios están presentes.
Ahora, el Espíritu del Señor levanta bandera contra ellos y aunque están presentes no pueden hacer nada. Amén. Bueno, espero que escuchen la palabra. No porque les va a beneficiar, es muy tarde para ellos. Pero al menos escuchen la palabra. Continúa diciendo, nuestra causa sufrirá bastante y debemos ejercer vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ellas. ¿Qué es lo que no quiere el enemigo que escuchen las personas? Y sean impresionadas por ellas. Dice, tenemos que emplear todas nuestras artes, tenemos que emplear todos nuestros engaños para que la gente no escuche la palabra de Dios. Usted puede ver que lamentablemente hoy día no hay mucho interés en las cosas espirituales. Si en vez de un culto hubiéramos tenido una fiesta, ¿hubieran venido quizás más gente? Si hubiéramos tenido una comida y una cena gratis para que la gente viniera, si hubiéramos puesto una película de Cantinflas, no sé, de quien sea, ¿piensan ustedes que la gente hubiera venido? Hubiera tenido mucho más interés y hubiera estado el tiempo necesario hasta el fin de la reunión. Pero hoy día no entendemos estas cosas. Hoy día el Señor nos da oportunidades y en vez de aprovecharlas, las pasamos por alto. ¿Saben ustedes? El pueblo de Israel 3 veces en el año tenía que ir a Jerusalén. Todo hombre de 20 años o más tenía que ir a Jerusalén 3 veces al año. En la fiesta de las Pascuas, que era el día de independencia, 50 días más tarde, en la fiesta del Pentecostés tenían que ir. Y después, en el otoño, tenían que ir una semana entera para la fiesta de las cabañas. Si usted reúne todo ese tiempo, era un mes que tenía que tomar para asistir a estas reuniones. Y no había paga. Pero les voy a leer algo, para que ustedes vean cómo Dios obraba y va a obrar. Pero el pueblo de Dios no entiende esto porque no está estudiando la palabra. No iban en carros, no iban en avión, no existían, no iban en ferrocarril, no había, ni bicicletas había. O era caminando, o a caballo, o a camello. Por lo menos le tomaba un mes al año para asistir a estas convocaciones santas del Señor. Voy a leerles lo que el Señor, usted tiene su Biblia, ábrala por favor en el libro de Éxodo. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 34. Vamos a ver qué promesa Dios le hizo a su pueblo si asistía a las convocaciones y a las reuniones especiales que Dios tenía para ellas y ellos. Éxodo capítulo 34, verso 23. Dice: 3 veces en el año se presentarán todos los varones delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Pregunto yo, cuando ellos iban a Jerusalén, ¿qué pasaba con sus propiedades? ¿Cómo quedaban? Solas. ¿Qué pasaba con su negocio durante ese tiempo? No había negocios. ¿Qué pasaba con sus empleos? No había empleo. ¿Qué pasaba con su ganado? Solo. Pregunto yo, ¿la nación de Israel estaba rodeada de naciones enemigas? Sí. ¿Que continuamente querían destruir al pueblo de Dios? Sí. Y no olviden, en aquel entonces no habían alarmas, no habían cámaras, no había ninguna medida de seguridad. Pero les voy a preguntar en esta noche, ¿piensan ustedes que Dios sabía que sus enemigos querían invadir su territorio, robar sus casas, saquear sus propiedades y destruir lo que ellos tenían? Sí, ¿piensan ustedes que Dios haría provisión para su pueblo? Vamos a seguir la lectura. Verso 24. Porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu término. Es decir, durante ese tiempo no vas a trabajar, pero no te preocupes, yo te voy a bendecir. Gloria a Dios. Tu pan y tu agua van a estar seguros. Tus animalitos van a estar cuidados. Tu casa va a estar protegida por ángeles. Amén. Y económicamente no te vas a ver afectado negativamente. ¿Piensan que Dios puede hacer lo mismo hoy día? ¿Saben por qué hay personas que no han venido? Porque están trabajando.
Y no es malo trabajar. Es un deber y es bueno y excelente trabajar. Pero cuando usted sepa, esto es para un futuro, no para el presente, en un futuro, cuando usted sepa que algo especial va a tomar lugar, que puede mejorar su hogar, que puede ayudar en su matrimonio, que puede ayudar en la redención de sus hijos, que puede mejorar sus finanzas, que puede mejorar su salud y que puede mejorar su carácter y que lo puede preparar para el reino de los cielos, ¿piensa usted que debería tomar más tiempo e interés en esas actividades? Ahora usted dice, posiblemente voy a tomar esos días libres. O voy a arreglar mi horario de trabajo con tiempo, quizás lo puedo hacer. En vez quizás de salir a las 8 de la noche, quizás voy a pedir que me dejen salir a las 6 y voy a trabajar unos días antes o unos días después, o quizás voy a tomar unas horas extra, porque de todas maneras, si usted trabaja, a veces usted acumula vacaciones. Y continúo leyendo, escuche. Dice, porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu término, escuche. Y ninguno codiciará tu tierra. Esa es una buena compañía de seguro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto pagaba el pueblo por esa compañía de seguro? Óigame, porque el plan de Dios es de misericordia y de gracia. Dice, cuando tú subieres, note, no es todo el tiempo, cuando tú subieres para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Si Dios hizo eso por su pueblo por 1500 años, lo podrá hacer por nosotros por mucho menos tiempo. Sí, iglesia. Pero el enemigo nos quiere hacer pensar que estamos muy cansados, que tenemos mucha hambre, que mañana hay que madrugar para continuar trabajando. Pero dice el Señor, si tú estás dispuesto a ponerme a mí en primer lugar, yo me voy a encargar de tus finanzas y aún de tu propiedad. Usted lee toda la Biblia, no hubo ni una sola ocasión donde el pueblo de Dios vio que este principio no fuese cumplido por la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que aprender lo que es vivir por fe hoy día. Si hoy día no lo podemos hacer cuando el costo es pequeño, lo haremos cuando nos cueste 100%. Si hoy día no podemos ser fiel con el 10%, lo seremos con el 100%. Si hoy día no podemos ser fiel con un día de la semana, de los 7, lo seremos cuando nos pidan los 7. El profeta Jeremías, ¿sabe lo que dice en Jeremías capítulo 12, versículo 5? Dice, si con los de a pies no pudiste, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Si en la llanura del Jordán no pudiste, ¿cómo vas a correr en la espesura del Jordán? No sé si me explico en esta noche, pueblo de Dios. Si en tiempos de paz y de prosperidad nosotros no hemos puesto interés y hemos puesto las cosas espirituales en primer lugar, ¿qué sucede cuando nos piden la casa? ¿Qué sucede cuando nos cancelen la cuenta de banco? ¿Qué sucede cuando nos quiten los autos? ¿Qué sucede cuando no tengamos ninguna ayuda, ningún préstamo? ¿Qué sucede cuando aún nos piden la vida? ¿Lo vamos a dar? No. Jesús dice que el que es fiel en lo poco, Lucas 16:10, lo será también en lo mucho. Y Satanás sabe esto. Dice, tenemos que estar en sus reuniones y tenemos que emplear todas nuestras artimañas y nuestras estrategias para que no asistan, para que no escuchen la verdad y sus corazones sean impresionados por ellas. Óigame, ¿qué más forma parte de su plan? Escuchen. Dice, debemos ir e inducirlos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez fueron. ¿Se escucha eso el día hoy? ¿Qué dice la gente? Los tiempos han cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado, es cierto. Pero los tiempos van de mal en peor, dice la palabra de Dios. Están cambiando, pero no para bien. ¿Están cambiando para qué? Y también, ¿quiénes están cambiando? Nosotros. No, hay que permitirlo por los jóvenes. Es que las visitas tienen que entender. No, creo que me quedé sin... Es que las visitas tienen que entender. Hay que hacer las cosas que sean atractivas para las visitas. Querida iglesia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Amén. Dice el profeta Isaías que en él no hay cambio ni sombra de mudanza. Sus requisitos son hoy día los mismos porque son principios eternos. Quien cambia es el ser humano. Y vamos hacia abajo, no estamos viendo hacia arriba. Dice, inducirlos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos que lo que una vez fueron. Dice, y que semejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. O sea, a los jóvenes le ponemos esta música, los vamos a atraer. Si hacemos estas actividades deportivas y le ponemos películas y le damos a comer pasteles o bizcochos o cake, no olvide cuando usted come cake, ¿qué es lo que está comiendo? Cuando usted pone leche y a esa leche usted le pone al azúcar, ¿qué usted está consumiendo? Alcohol. Usted está consumiendo alcohol. Y después esas bebidas prietas que venden por ahí, no sé si ustedes las conocen, es lo que quiere que la gente esté tomando. Bueno, yo las uso en casa, esta bebida prieta, pero es para limpiar el baño y las herramientas. Si un día me ve con una de ellas, no piense que es para consumirla, es para limpieza en el hogar. Es decir que ahora, si le damos lo que ellos quieren, si dejamos que se vistan como la gente quiere, y si dejamos que la gente se ponga las joyas que a ellos les gusta, y si escuchan la música que están acostumbrados en el mundo, ellos van a venir a la iglesia. Y es cierto, la gente viene a la iglesia, el problema es que no vienen a Cristo. Y ninguna iglesia puede salvar. Porque la salvación no está en iglesias, la salvación está en Cristo Jesús. Amén. Por eso hubo una reforma en el siglo XVI. Dios levantó hombres que dijeron, no, la salvación no está en ritos, la salvación no está en ceremonias, la salvación no está en iglesia, la salvación está en una relación con Jesús, basada en su palabra. Continúa diciendo así, escuchen, ese es el enemigo hablando, iglesia. Así se separarán de Cristo. No se van a separar de la iglesia. La junta no se va a reunir para borrarlo ni censurarlo. Van a seguir siendo líderes en la iglesia, van a seguir siendo miembros de la iglesia, van a seguir participando en la iglesia, van a seguir pasando al frente de la iglesia, pero ¿están separados de quién? Y Jesús dice en Juan 15:5 que separados de mí, nada podéis hacer. Y es lo que está pasando hoy día. Hoy día hay hermanas que vienen vestidas a la iglesia que hace 30 o 40 años atrás hubieran sido inmediatamente censuradas. Hay un amigo que vive en Alabama, tiene un manual de iglesia del año 42, fue el segundo manual de iglesia que se hizo. Yo estaba leyendo una vez, me lo prestó una vez. Si ese manual de iglesia hoy día se pusiera en práctica, yo no sé cuántos miembros de iglesia vienen. ¿Cuántos han rebajado? Por eso anoche cuando le presentaba este librito, La separación del mundo, escrito por un pastor que fue presidente de la Conferencia General, el primer pastor que no fue americano, que era australiano. Y cuando él fue presidente de la Asociación General, en los años 30 ya veía que la mundanalidad estaba entrando a la iglesia. Y escribió ese libro tratando de advertirnos, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con aquello, cuidado con lo otro. Y no prestamos atención. Músicas que se escuchan en las iglesias hoy día se pueden bailar. Hay títeres, hay dramas, hay un sinnúmero de otras actividades. Y usted puede leer lo que dice el Espíritu de Profecía del drama. Dice que el drama en su forma más elevada está completamente desprovista de la presencia de Dios. ¿Entendemos esa declaración? Yo creo que hasta el niño la puede entender. Iglesia, tenemos que leer y conocer las cosas. O somos o no somos. O queremos ir con Jesús al cielo o este es nuestro mundo. Mis planes es pasar la eternidad con Jesús. Creo que es mucho mejor que pasar la eternidad siendo ceniza. Espero que ustedes tengan la misma idea y el mismo deseo en esta noche. Continúa diciendo, entonces, escuche, no tendrán fuerza para resistir nuestro poder. ¿Qué es lo que le da fuerza a la iglesia? Es la presencia del Espíritu Santo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿qué le prometió
al grupo que quedó allí: vayan a Jerusalén y sobre ustedes descenderá ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y tendréis poder. ¿Qué nos iba a dar poder a nosotros? La presencia y el ministerio del Espíritu Santo. Y me seréis después que recibáis el Espíritu, tendréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y sé que ahora hasta los fines de la tierra. Pero si no hay poder, estamos desprovistos del Espíritu Santo, dice, no podrán resistir entonces nuestros ataques. Y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar, a burlarse del celo y la devoción que tenían antes. Oh, esas palabras se están cumpliendo hoy al pie de la letra. Usted trata de acercarse más a Jesús, déjeme decirle, le va a llover la oposición. Si usted no tiene oposición, preocúpese, porque Satanás está muy tranquilo. Si hay oposición en su vida, porque hay fidelidad a Dios, no por otra razón, dele gracias a Dios. Hay un amén al menos. Porque Jesús dice, bienaventurados sois cuando os persiguiesen. ¿Sí o no? Y cuando lo hacen todo tipo de mal. Dice, porque así hicieron precisamente con ¿quiénes? Con los profetas. Lo que nadie quiere son los profetas hoy día. La gente quiere un liderazgo tipo sacerdotes. Porque los sacerdotes se beneficiaban de los sacrificios. Más pecado, más sacrificio. Había más corderos, había más piel, había más trigo, había más harina, había más miel. Es decir, todas las cosas que tenían que traer, había más. Porque más pecado, mejorcito. Las finanzas estaban mejores. Menos pecado, menos finanzas. Y llegó el momento, póngase a pensar en los días de Jesús. ¿Usted sabe la historia? Donde Jesús dice, ustedes han hecho esta casa, ¿una casa de qué? De ladrones. ¿De qué? De ladrones. Dice, pero mi casa es casa de oración. Y tuvo que 2 meses limpiar el templo, comenzando su ministerio y en la última semana de su ministerio. Como hace con la iglesia adventista. Ya tuvimos el primer zarandeo en lo que se llama apostasía alfa. Y hoy día estamos viviendo la segunda apostasía, porque ya estamos en ella, que es la apostasía omega. Dice que cuando ella vio la apostasía omega, tembló por el pueblo. Dice que si la alfa fue difícil, vamos a pensar el doctor Kellogg's. Ustedes han escuchado ese nombre. Un joven que los esposos White ayudaron a estudiar medicina, porque no tenía dinero. Venía una familia de 11 hijos, allá en Michigan. Y era un joven pobre, y le dijeron, vamos a ayudarte. Y vivió aún con ellos en casa. Y lo ayudaron a estudiar medicina. ¿Saben cuánto tomaba estudiar medicina en aquellos años? 6 meses. 6 meses. Era todo lo que estudiaba. Usted 6 meses, anatomía y fisiología, usted era doctor. Y ayudaron a Kellogg's, no tan solo a Kellogg's, los 2 hijos de la familia White fueron con Kellogg's a estudiar y se hicieron médicos. Pero sus padres le dijeron, si ustedes no van a oficiar como médicos, no se hagan llamar médicos. Por eso se hicieron llamar pastor, porque fueron pastores, no médicos. Y este joven, que prácticamente vivió con ellos por un tiempo y aún fue ayudado económicamente para que fuese doctor, llegó el momento donde escribió un libro que se llamaba El Templo Viviente. Ese libro tenía ideas panteístas, espiritistas. Y la señora White estaba en Australia en ese tiempo. Porque después tristemente de lo que pasó allá en Minneapolis en el año 1888, cuando el Señor mandó el mensaje de la justicia de Jesús y fue rechazado. El siguiente año, todo el año, mientras ella iba a diferentes lugares y ya era viuda, su esposo no estaba con ella, el énfasis era hablar del mensaje de la justicia de Jesús. Dijeron, no, esta viejita no está dando mucho problema, vamos a mandarla a Australia. No había lugar más lejos que ir, sí que estuviera regresando, no sé si me explico. Y la mandaron a Australia 9 años y medio. ¿Saben lo que ella dice? Dice, este no es el plan de Dios, pero me voy a someter. Dios va a hacer algo, y Dios hizo algo. Dios levantó el colegio de Avondale allá en Australia.
comenzó la obra a crecer en esa parte del mundo. Pero cuando estaba allá, ella le escribió a la Review and Herald, a Will Smith, dice, por favor, no publiquen el libro de Kellogg's. El Señor me ha mostrado, ella no lo había leído, pero el Señor me ha mostrado que ese libro contiene enseñanzas que no están en armonía con la palabra de Dios. Pero Kellogg's tenía influencia y lo publicaron. Porque Kellogg's dijo, no, el dinero va a ser para el sanatorio. Usted sabe que cuando usted pone dinero entre la gente, el dinero habla más que la gente. Y publicaron el libro. Ese libro se convirtió en la cuna de la apostasía alfa. Eventualmente Kellogg's legalmente logró tomar control del sanatorio. La iglesia perdió esa institución que era, en aquel entonces el sanatorio de Battle Creek era el mejor sanatorio del mundo, no de Estados Unidos. Gentes americanos como Taft, gente de fama como el señor Ford, que hizo los famosos carros, fueron al sanatorio. La realeza de Dinamarca, de Inglaterra, vinieron a Battle Creek a recibir tratamientos. El mundo entero, en 30 años, un lugar que comenzó con un paciente. El 1 de septiembre del año 1867 se abre Battle Creek. El Instituto de Salud se llamaba de Battle Creek, sanatorio. Tenía un paciente. Vamos a pensar, no podía ser más pequeño en los comienzos. Un doctor, 2 enfermeras, 2 personas para la limpieza del lugar, 2 personas para los arreglos del lugar y una persona para recibir como recepcionista a las personas. 30 años más tarde, era el lugar más famoso de salud del mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios lo hizo así. Mientras Kellogg's estuvo dispuesto a seguir la instrucción que Dios había dado, el lugar prosperó. A propósito, Kellogg's no fue el que lo abrió, él llegó un año después. Un hombre bajito, de 5 pies con 5 pulgadas. Y siempre se vestía de blanco, su sombrero blanco, su camisa blanca, su corbata blanca, su traje blanco, hasta los zapatos eran blancos. Y la bicicleta era blanca también. ¿Saben por qué? Porque Kellogg's ponía énfasis en la limpieza. Kellogg's hizo más de 22,000 operaciones. Y tan solo menos del 2% de sus pacientes morían. Mientras que en aquel entonces, cuando usted era operado, el 40% de los pacientes morían. ¿Saben por qué? Porque no había limpieza. Un doctor llegaba a operar y se lavaba las manos. El bisturí iba de un paciente al otro paciente y simplemente con el agua le quitaba la sangre. Los pacientes no se bañaban porque decían que el agua era malo. No, hay gente que lo cree hoy día, hay gente todavía que cree que cuando te enfermas no te puedes bañar, te vas a enfermar. No, el agua no enferma a nadie, el agua sana a la gente. A la gente la metían en una habitación con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, porque el aire fresco los va a enfermar y el sol los va a enfermar. A propósito, hay gente que cree eso todavía. Usted ve que la gente se enferma, ¿qué hacen? Se meten en un cuarto, cierran la puerta, cierran la ventana, no se bañan y comen sopa de animales muertos. ¿Cómo no van a estar enfermos? ¿Cómo no van a estar enfermos? Pregunto yo, cuando un perro se enferma, ¿qué hace? Come hierba. El perro deja de comer su carne, come hierba, toma agua y se echa al sol. ¿Qué pasa con el perro 24 horas más tarde? Ahora, ¿quién es más inteligente? No conteste. No conteste. Y ahora, en vez del 40% de personas que morían por las operaciones debido a las infecciones, no era la operación, era la infección, menos del 2% moría con Kellogg's. No tan solo eso, Kellogg's cambió la alimentación de los pacientes. Hizo las famosas hojuelas de maíz, no sé si ustedes las conocen, que tienen el gallito afuera. ¿Saben cuál es esa? Ok. Hoy día no son las mejores porque ese maíz es genéticamente alterado, pero bueno, en aquellos tiempos era maíz. ¿Okay? Kellogg's ahora comenzó a darle cereales enteros a la gente, no granos procesados ni refinados. No sé si ustedes conocen el gorgojo. ¿Conocen ese insecto? ¿Saben que el gorgojo no come harina blanca?
Ahora, ¿quién es más inteligente? No conteste. No conteste. Kellogg's ahora hizo popular la famosa mantequilla de maní o de cacahuate. En aquellos tiempos el desayuno de la gente era terrible. ¿Saben lo que comían? Hígado crudo en el desayuno, lleno de sangre. A veces lo hervían. A veces lo hervían. Y es lo que la gente desayunaba. Con café. Que le dice, no, café no. Eso es una droga. Eso mata a la gente. La gente se va a ver si con el café de día todavía. Pero era terrible. ¿Saben cuál era el promedio de vida? Cuando Dios comenzó a darnos el mensaje de salud a nosotros, iglesia, el promedio de vida en los Estados Unidos eran 50 años. Y algunos de nosotros no debiéramos estar aquí. Era 50 años. Ahora Dios a través de su sierva cambió completamente la alimentación. Frutas enteras, granos enteros, arroz, cebada, trigo, linaza, chía, almendras, nueces. Todas esas cosas es lo que desayunaban los pacientes ahí en Barrow Creek. Aún usted puede ver las fotos hoy día en el invierno con la nieve afuera y los pacientes están sentados tomando sol. Por supuesto, bien abrigados, tomando sol todos los días, 20 a 30 minutos en el mediodía del día, aún con temperaturas bajo cero. Y la gente en 2 o 3 semanas estaban en perfecta salud. Por eso el sanatorio Barrow Creek se hizo extremadamente popular y famoso en el mundo entero. Pregunto yo, ¿usted y yo pensamos que debemos tener lugares así? Sí. A todos nada más dijeron que sí. Claro que sí. ¿Saben cómo va a terminar la obra? Se nos ha dicho. Puestos de avanzada. Amén. Amén. Si usted no entiende lo que es puesto de avanzada, usted no va a terminar la obra. Si no, va a tener que mandar a una tumba a dormir. Quizás usted va a ser fiel, pero puestos de avanzada es como va a terminar la obra. Lugares fuera de las ciudades, pero trabajando a favor de los que están en las ciudades. No sé si me explico. Porque el campo no es para huir. Si usted se quiere huir, váyase a New York City. ¿Ok? Allí hay 20 millones de seres humanos, 20 millones, hay 1 millón de delincuentes y la policía los puede encontrar. Así que si usted se quiere esconder, váyase a New York City. No lo van a encontrar. Por lo tanto, el campo no es para huir. Amén. El campo no es para escondernos. El campo es para desarrollar el carácter. Así es, gloria a Dios. Amén. Porque un pico, una pala y un asadón desarrollan carácter, ¿eh? Te lo digo por experiencia personal. Una motosierra desarrolla el carácter, un hacha desarrolla carácter. Y el Señor nos quiere ayudar para que usted y yo podamos entender estas cosas. Es más, el Señor nos llamó para que fuéramos cabeza. Amén. ¿No saben qué somos hoy día? Cola. ¿La cola está atrás o adelante? Y apesta también, ¿eh? ¿Entendemos eso? Hoy día ninguno de nuestras instituciones de salud está siguiendo el plan de Dios. Y aquí hay una famosa. Y es de las peores espiritualmente hablando. Así es. Cuando los pacientes comen carne, cuando no se les da café, cuando no hay ejercicio, no hay hidroterapia, no hay masaje, no hay carbón, no hay barro, no hay nada de esto. Es medicina convencional. Y cuando la mande la cuenta se va a dar cuenta. Por esto, estos lugares, nuestras instituciones que no están siguiendo el plan de Dios, 2 cosas van a pasar con ellas. O van a la quiebra y las vamos a vender como ya hemos hecho con muchas de ellas, o simplemente se van a unir completamente con el mundo. Ustedes ven, aún el título lo han cambiado. Ya no dice afuera dentista del 7º día, porque ellos saben que están yendo en la otra dirección. En la otra dirección. Querida iglesia, estamos viviendo tiempos de abierta apostasía.
Y al menos que usted y yo, por la gracia de Dios, queramos ser firmes y fieles al Señor, más oremos por aquellos que no lo están haciendo para que puedan hacerlo. No lo vamos a odiar. Son nuestros hermanos y hermanas, los vamos a amar y mucho. Pero no podemos estar en armonía cuando hay desacuerdo. Dice la palabra de Dios que Dios dice: yo voy a honrar a aquellos que me honran. Amén. Amén. Se lo dijo Elí cuando estaba honrando a sus hijos más que a Dios. Y le mandó un profeta y dice: mira, como tú has honrado a tus hijos más que a Dios, tus hijos van a morir. Y tú vas a ser el último sacerdote de tu familia. Porque el llamado va a ser quitado de tu familia y puesto sobre ti. Dice: yo honro a aquellos que me honran. Amén. Ya ahora vemos nosotros que este hombre se levantó. Es más, se llevó casi 300 líderes de la iglesia adventista. Ministros, administradores, profesores, colportores, líderes, incluyendo el famoso pastor Alonso Jones, quien había presentado el mensaje completo y correcto de la justicia de Jesús, quien había defendido la libertad religiosa delante del Congreso de los Estados Unidos. Llegó el momento que se unió con Jesús. ¿Saben ustedes el día que la señora Juan hicieron su funeral en Barrow Creek? ¿Qué lo fue? Estuvo. Pasó a ver su cuerpo y dijo: esta mujer es una mujer cristiana. Dice: yo la conocí y no tengo nada que decir en contra de ella. Esta mujer es una mujer cristiana. ¿Sabe? Días más tarde, el pastor Haskell, quien tuvo el servicio fúnebre, lo fue a ver a Kellogg's. Le dijo: John, eran amigos desde su juventud. John, es tiempo de regresar. Dice que Kellogg's lo miró a sus ojos y dice: tú no tienes idea cuánto yo quisiera hacer, pero no puedo. El Espíritu Santo se ha retirado de mí y no siento, tengo el deseo, pero no siento el llamado. Hasta el año 45 murió aquel hombre. Si a última hora se arrepintió, ojalá me gustaría verlo en el reino de los cielos, porque Jesús lo ama tanto a él como nos ama a nosotros, y murió tanto por él como ha muerto por nosotros. Pero lo que pudimos ver, el ser humano, aquel hombre nunca regresó a los caminos del Señor. Continuó apoyando la obra económicamente, porque era un hombre de recursos. El Barrow Creek hizo famoso, aunque después eventualmente se fue a la quiebra, pero ahora tenía la industria de los alimentos, la famosa industria Kellogg's, de los cereales. Se hizo riquísimo Kellogg's. Y era generoso con la obra, daba dinero, aunque no formaba parte de ella, y lamentablemente regresó a ella. Es decir, que aquel hombre lamentablemente quizás descansó y tendrá que levantarse en la segunda resurrección, no en la primera resurrección. Oh, querida iglesia, jamás levantemos contra el mensaje. Este mensaje no es humano, es divino. Y cuando usted rechaza el mensaje, o yo, estamos rechazando a aquel que lo dio. No al ser humano. El ser humano usted lo puede rechazar y no hay problema. Pero no rechace a Dios. Sobre todo cuando nos habla a través de su palabra. Esa fue la apostasía alfa. Dice que cuando ella contempló la apostasía omega, dice que tembló por el pueblo porque sería de mayor magnitud. Y hoy día estamos viviendo la apostasía omega. ¿Qué dio lugar a la apostasía omega? Tenemos que avanzar y ya nos queda poco tiempo. Otro libro fue la cuna de la apostasía alfa, pero omega. Yendo más atrás para que podamos entender la historia. Allá en el estado de Iowa, en una ciudad llamada Marion, se levantó el presidente de la asociación, más el secretario de la asociación, en contra del mensaje adventista. Tenían 3 puntos en desacuerdo. Número 1, el santuario. No queremos el santuario. Ellos pensaban, como que era el mundo evangélico hoy día, que Jesús cuando murió en la cruz, ahí terminó el plan de salvación. Pero eso no es cierto. Ahí terminó el sacrificio, sí,
Pero Jesús como sacerdote tenía que entrar al lugar santo y después al lugar santísimo para terminar el plan de salvación. Número 2, no estaban de acuerdo con el espíritu de profecía. Número 3, estaban en desacuerdo con el liderazgo. Y se separaron. Casi toda una asociación, el 80% con sus líderes máximos, presidente y secretario, y el 80% de los miembros se fueron. Eso se llama o se conoce con el nombre del partido de Marian, tomando el nombre del lugar donde tomó lugar este evento. Hoy día todavía existen residuos de ese movimiento. Lo que se conoce hoy día, quizás usted lo ha visto por ahí, lo que se conoce la iglesia profética del séptimo día. Hay unos 30.000 en el mundo nada más. Prácticamente han dejado de existir. Pero otra vez, en los años 80, antes de que llegáramos ahora al año 1888 y a la convención que hubo en Minneapolis, Minnesota, ahora se levanta otro pastor que era muy talentoso, muy elocuente, un gran evangelista, un hombre de una mente increíblemente buena y destacada, llamado de apellido Cartwright. No sé si alguna vez han escuchado ese nombre. Sí, Cartwright, en Montfort. Cuando Cartwright se levanta y comienza a predicar y tener campañas en todo el país, pues Dios lo bendijo ricamente. Y miles de personas conocieron el mensaje adventista y lo aceptaron. Pero un día Cartwright le dijo a uno de sus amigos, ¿saben qué cosa? Si no fuera por el mensaje adventista, yo fuera un hombre popular. Sí, así dijo. Así dijo Cartwright. Y su amigo le dijo, no, es lo opuesto. Si no fuera por el mensaje, tú no fueras nadie. Pero Cartwright dejó el mensaje adventista porque quería llegar a estadios. Quería ser famoso. Quería tener seguidores. Y se convirtió en un pastor bautista del séptimo día. Es más, escribió un libro así de grueso, usted lo puede encontrar todavía, y los evangélicos lo usan muchas veces para atacarnos a nosotros, donde en ese libro él ataca todas las doctrinas adventistas, el sábado, la ley, el santuario, la profecía, el entendimiento profético, todo. ¿Saben que Cartwright también fue al funeral de la señora White? Sí. ¿Tú ahí? Es más, no tan solo pasó a ver su cuerpo, sino que digo, ¿me permiten un minuto para decir unas palabras? Y la gente asombrada, ¿Cartwright aquí? Será como una zorra con las gallinas. Sí, habló y cuando habló, dice, mire, yo he venido porque yo realmente respeto a esta mujer. Y el Señor me bendijo a través de ella, porque ella fue como una madre para Cartwright. Sí. Era un joven también de pocos recursos, y lo orientó, y lo ayudó, y lo motivó, y lo pulió. Era un campesino que venía de allá sin ningún refinamiento. Pero ella lo ayudó y el Espíritu Santo hizo una obra en él maravillosa. Y por 1 o 2 minutos dijo unas palabras muy positivas de Elena White. Y se sentó, pero otra vez, antes que terminara el culto, a su amigo que estaba al lado. ¿Saben quién era su amigo que estaba sentado al lado? Daniels, que era el presidente de la Asociación General en ese entonces. Arturo Daniels. Dice, ¿puedo pasar otra vez a ver el cuerpo? Dice, pasa. Y cuando pasó la segunda vez, había lágrimas en sus ojos. Días más tarde, Daniels va a visitarlo. Dice, Cartwright, ¿estás por fin dispuesto a venir? ¿Saben lo que dijo Cartwright? Soy un hombre perdido. Dice, por años yo he tratado de regresar y no puedo. Le pasó como Esaú, que con lágrimas en sus ojos buscó el arrepentimiento. Pero era demasiado tarde. En el año 1918, 3 años después, Cartwright fallece también. ¿Qué pasará con él? Tan solo Dios sabe. Ojalá que haya descansado en Jesús. No tan solo Cartwright, sino también otro pastor que fue muy destacado en Europa, de apellido Conradi, de origen alemán. Vino a Estados Unidos, se preparó en Battle Creek, y ahora como él sabía alemán, más sabía otros idiomas, era políglota, sabía varios idiomas, pues lo enviaron a Europa. Y allá se convirtió en el presidente de la división europea. Pero Cartwright también se desvió.
puso a un lado la verdad del santuario, puso a un lado el espíritu de profecía, puso a un lado la interpretación histórica de las profecías como nosotros la conocemos y la adaptó al sabor o al gusto de los europeos. Saben ustedes, hasta el día de hoy, si usted va a Europa, la iglesia europea está básicamente destruida. La gente no tiene ninguna idea de lo que es ser un adventista del séptimo día. Con algunas pocas excepciones, yo estoy seguro, en algunas partes de Europa. El daño de Conradi hasta el día de hoy lo estamos cosechando. Hasta el día de hoy. Pero para terminar y ahora ir a lo último. En el año 1955, ahora los adventistas comienzan a dialogar con los evangélicos. Es decir, el presidente de la Asociación de Pensilvania, cuando terminaba su trabajo en las oficinas, ahora iba a su casa, en su carro, allá le gustaba prender la radio y escuchaba un programa que se llamaba Eternity o Eternidad, dado por un doctor presbiteriano apellido Barnhouse. Y el hombre por meses y meses estuvo escuchando el mensaje y le gustó. Y un día le escribe una carta a ese doctor y dice: mire, yo soy un pastor de la iglesia adventista del séptimo día y yo he estado escuchando su mensaje y me encanta su mensaje, me encanta su programa radial y yo estoy de acuerdo con usted. Ahora póngase a pensar, ya había problemas. Porque usted sabe que los evangélicos no creen en la santificación. Los evangélicos no creen en la obra de Jesús en los cielos como sumo sacerdote. Tan solo creen en la justificación. Es decir, como este pastor no conocía el mensaje de la justicia de Jesús y era un presidente de la asociación, ahora le escribe un evangélico diciendo: tú y yo pensamos igual. Y cuando este doctor presbiteriano, que también era un pastor, leyó esta carta, no lo pudo creer. Un pastor adventista diciendo que está de acuerdo conmigo en la forma del plan de salvación. Óigame, esto es interesante. Días más tarde viene un amigo de él, el doctor Martin. Walter Martin. Y ese doctor escribía libros y en ese libro él ponía las sectas cristianas. Y por supuesto nosotros estábamos dentro de las sectas cristianas, con los mormones y los testigos de Jehová y un sinnúmero de otras organizaciones religiosas cristianas. Éramos considerados una secta. Y cuando el doctor Martin viene a hablar ahora con Barnhouse, dice: mira, óyeme, esta carta es interesante. Un líder adventista me dice que está de acuerdo con nosotros en la forma de ver el plan de salvación. ¿Por qué antes de escribir tu segundo libro, que era la segunda parte o la segunda edición, por qué no te entrevistas con ellos? Quizás estamos equivocados de lo que pensamos de ellos. Así que ahora comienzan a haber reuniones entre nuestros líderes y estos líderes evangélicos. Ellos tenían 5 puntos. Dice: si ustedes estos 5 puntos no los contestan satisfactoriamente, lo vamos a quitar de las sectas y lo vamos a considerar como una iglesia cristiana. Otra vez, el problema no es dialogar con nadie, porque debemos dialogar y compartir nuestra fe. El problema es cuando ahora nosotros lamentablemente cedemos. El primer punto que ellos querían hablar con nosotros era que pensaban que nosotros habíamos enseñado y enseñábamos que Cristo era una criatura, como los testigos de Jehová piensan que es Cristo. Fácilmente se demostró que jamás habíamos creído que era criatura. Siempre hemos pensado que es el segundo miembro de la deidad, que es Dios en completa y total autoridad. Se le demostró en la Biblia, se le demostró en la profecía. Bien. El segundo punto que ellos pensaban que creíamos era que pensaban ellos que creíamos en la salvación por obras. Ustedes son legalistas. Otra vez se les demostró bíblicamente, se les demostró en la profecía, que jamás habíamos enseñado que nuestras obras tienen ningún valor para nuestra salvación. Creemos que somos salvos por medio de la fe a través de la gracia en Cristo Jesús. Muy bien. El tercer punto que ellos pensaban que teníamos es en cuanto a la naturaleza de Jesús. Sí, el mundo cristiano piensa que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes del pecado. Mientras nosotros, en aquellos años, teníamos la posición correcta de que Jesús tomó la naturaleza de Adán después del pecado. Sí, tenía una naturaleza caída, como la nuestra, excepto que usted y yo hemos pecado. Jesús nunca pecó, ni una sola vez. Nunca.
pero tenía la propensión no al pecado porque nunca lo practicó, pero tenía una naturaleza como la nuestra, donde había la posibilidad de pecar en él. Si él hubiera querido, lo hubiera podido hacer. No olvides, Jesús tuvo que convertirse en ser humano por dos razones. Número uno, la Biblia dice que Dios no puede morir, Dios es inmortal. Y Jesús tenía que venir a morir. Y tuvo que tomar la naturaleza humana. Número dos, dice que Dios no puede ser tentado. Y Jesús tenía que ser tentado. Dice más que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ahí es donde negociamos. Ahora cambiamos nuestra posición, como que en el mundo hoy día evangélico y católico, de que Jesús vino a este mundo con la naturaleza de Adán antes del pecado. Por eso que Jesús no pecó, porque tenía una naturaleza diferente a la nuestra. Si hubiera tenido la misma naturaleza, él hubiera pecado también. No, Jesús no pecó porque mantuvo una constante y perfecta conexión con su Padre. Como usted y yo podemos hacerlo con el poder de Cristo Jesús. Amén. Y ahí negociamos ese principio. Es más, por eso usted ve que el mundo católico que aquí enseña, como Jesús vino con una naturaleza especial, su madre tuvo que tener una naturaleza especial. ¿Y qué creen ellos? ¿En la Inmaculada Concepción? Que María tampoco pecó. Por eso es que Jesús no pecó, porque tiene una naturaleza perfecta como la de María. Pero eso no está en ningún lugar en las Escrituras. No. Completamente es una invención humana para justificar el cambio. En vez de adaptar nuestro concepto a la palabra de Dios, lo que hemos hecho es ahora tomar nuestra mente y hacerle la autoridad máxima y final. El cuarto punto donde también negociamos es que ellos decían, no, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí terminó el plan de salvación. Y ahí también comenzamos a negociar con ellos. Donde ahora el santuario no es importante, donde la santificación no es importante, donde las normas cristianas no es importante, donde nuestro estilo de vida no es importante, donde podemos hacer lo que queremos hacer. Y de todas maneras ellos dicen, es como una sombrilla. Cuando usted abre la sombrilla, aunque está lloviendo, usted no se mueve, usted no se llueve, usted no se moja. Pero no olvide, cuando pecamos en ese momento hemos perdido nuestra justificación también. Nosotros no creemos que una vez salvo siempre salvo, ni tampoco creemos que una vez perdonados siempre perdonados. Ese perdón el Señor lo puede quitar. Ahora, no es su deseo hacerlo, pero al final sabemos que los perdidos pagarán por sus propios pecados. Y ahora también negociamos. El quinto punto que también se le comenzó a hablar era en cuanto a presentar al mundo que las demás iglesias son caídas. Eso de hablar de la marca de la bestia, y eso de hablar de la importancia del sábado versus el domingo. Dice, no, usted tiene que bajarle eso. Usted tiene que adaptarse un poquito más al pensar de la mayoría. Y ahora le dijeron, si ustedes realmente han cambiado estos puntos, ustedes van a escribir un libro. Ese libro que escribieron en el año 1957 se llama Preguntas sobre Doctrina. Y aunque ese libro tiene muchas cosas buenas, el 90% del libro es excelente, pero en esos 3 puntos usted va a comenzar a darse cuenta que cambiamos. Dice, fue el comienzo de la apostasía Omega. 23 años más tarde encontramos, bueno, no 23, realmente 21 años más tarde, encontramos al doctor Desmond Ford. Él fue el hijo de ese movimiento, donde en el mes de octubre del año 1979, allá en Pacific Union College o PUC, tuvo una semana, y al final de la semana dice, yo no creo en el santuario. El año 1844 es una invención para justificar el chasco. Yo no creo en el juicio investigador. Y completamente comenzó a descartar los principios y los pilares sobre los cuales fuimos establecidos. Hay un libro que escribió un doctor llamado Samuel Pippet. Se llama Recibiendo la Palabra. No sé si usted alguna vez lo ha leído o al menos lo ha visto. Buen libro. Debido a eso, más de 180 pastores adventistas se unieron con Ford y dejaron el ministerio. Pero el libro dice que lo más triste no es aquellos que se fueron, sino aquellos que se quedaron. Porque desde ese momento, por eso el sábado le mencionaba, si usted vino a la iglesia adventista después del año 1980,
usted no conocía esta iglesia. Ya había comenzado a entrar los cambios. En muchas áreas. En muchas áreas. Al menos que usted esté estudiando y escudriñando y leyendo la palabra, el espíritu de profecía, los escritos de los pioneros, poco a poco usted lo van a ir moldeando y moldeando y va a caer en el otro lado, aún sin darse cuenta. Aún sin darse cuenta. Y entonces comenzó ahora a venir los grandes cambios. Hay un famoso pastor ya fallecido llamado Joe Cruz. No sé si alguna vez han escuchado su nombre. Él fundó un ministerio llamado Hechos Asombrosos o Amazing Facts. Lo fundó en el año 1966 en Maryland. Este hombre era un hombre de principios. Yo nunca lo conocí, pero yo he sido ricamente bendecido por sus escritos. Este hombre escribió un libro en el año 1978 que se llama Compromisos Sutiles. No sé si alguna vez ustedes han visto ese libro. ¿Lo han visto? Okay. Una vez alguien me lo regaló y me dice, mire pastor, léalo. Y cuando lo leí casi me mata el libro. Pero no me mató, gracias a Dios por eso. Y ahora él comenzaba a decir, cuidado, cuidado, cuidado. Hablaba de la música, hablaba del vestir, hablaba de las joyas, hablaba aún de las prendas para ir a la playa a bañarse, de los baños mixtos, de la dieta. Comenzó a hablar de todas estas cosas y dice, estamos cambiando, cuidado, ese no es el plan de Dios, el Señor quiere un pueblo diferente y peculiar. Debido a ese libro, se le cerraron las puertas al pastor de Cruz. No lo invitaban, sus programas que tenía en la radio los fueron cancelados. En el año 1985 escribe otro libro. Dice Cosechando la tormenta. Reaping the Whirlwind. Segundo libro que escribe. Y ahora el libro iba más allá. Dice, óigame, estamos en una encrucijada en este momento. No tan solo hay peligro, estamos en una encrucijada. 2 años más tarde escribió otro libro. Enemigo a la puerta, o Enemy at the Gate. Hoy día no está en la puerta, hoy está adentro. No sé si me explico. Donde dice, no tan solo hay peligro, no tan solo estamos en una encrucijada, sino que está tocando a la puerta. No le abran. En el año 1994 él muere a los 70 años. El pastor Todd Bashero continuó el ministerio que Dios ustedes posiblemente conocen. Es decir, que desde ese entonces nuestra iglesia ha ido tomando un tono completamente diferente. Querida iglesia, si hay un tiempo que debemos gemir y llorar, eso es día. Amén. Amén. No es tiempo de enojarnos, no es tiempo de pelear, no es tiempo de distanciarnos de nuestros hermanos y separarnos de esas congregaciones. Es tiempo de ser allí como la levadura. No sé si me explico con esa palabra levadura. La levadura trabaja de adentro hacia afuera. Es tiempo de ser luces en una iglesia que necesita obra misionera. Póngase a pensar, como Jesús vino en la última semana de gracia para la nación de Israel. Usted puede ir a una iglesia donde usted pueda todavía ser un maestro, un anciano, una diaconisa, trabajar con los niños, con los jóvenes, les permitan predicar. Aunque usted esté en la mayoría, permanezca allí. Porque usted está haciendo un elemento de cambio, está haciendo una luz en un lugar que está casi en tinieblas. Si no lo quieren, vaya a otro lugar. No pelee con sus hermanos, no forme problemas, no vaya allí para crear corajes y problemas y dificultades todos los sábados. No. Usted va a ir a otro lugar. Es lo que hacía Jesús. Dice que no lo quieren en tal lugar, vamos al siguiente pueblo. Déjeme decirle, la situación no va a mejorar. Tristemente. Pero tenemos que hacer todo lo posible para traer mejoras dentro de una situación difícil. Tenemos que orar por nuestros líderes. Por nombre. Tenemos que orar por nuestras congregaciones locales, por nombre. Y tenemos que orar por aquellos que forman parte de estas congregaciones.
Porque saben ustedes, la apostasía no tan solo está en la organización. La apostasía también está dentro del sistema. Hoy día hay doctrinas y vientos de doctrinas que están soplando que no tienen nada que ver con nuestro mensaje. Y mucha gente linda, buena, cariñosa, que aman la verdad, lamentablemente han abrazado errores. Y el error no es santificación. Juan 17 dice que santifícalos en tu palabra es verdad. Para ser santificados tenemos que estar en la verdad. Hoy día en el sostén propio hay tanta crisis como la hay en la organización. Hay personas que el yo domina, hay personas que su carácter no es el bonito, ni refinado, ni hermoso, ni cariñoso, ni atento. Por lo tanto, no hay seguridad de ninguna de las dos. Es tiempo de estar seguros en Jesús. Amén. Testimonios para ministro y termino. Dice que Dios tomará la rienda en sus manos. Amén. Gloria a Dios por esa declaración. Amén. Dice que parece como que la iglesia va a caer, Pero no caerá. pero no caerá. Ahora, la iglesia no es institución, la iglesia es un pueblo. La iglesia no es paredes, la iglesia no es este lugar, la iglesia es usted y yo. Y va a llegar el momento que va a parecer como los días de Elías, donde Elías decía, Señor, yo soy el único. Dice, no, hay 7,000 todavía, tú no los conoces, pero están ahí, yo los conozco. Dice, parece que la iglesia va a caer, dice, pero no caerá. Pero continúa diciendo, porque muchos toman ese no, todo va a estar bien. No. Siga leyendo. Dice que Dios va a zarandear a su pueblo. Y que es una prueba terrible. Terrible. Y tan solo aquellos que estén vestidos de la justicia de Jesús podrán permanecer firmes y fieles. Amén. Así que hay de los dos lados van a haber hermanos y hermanas fieles. Pero de los dos lados habrá una gran mayoría que no lo será. Esto es personal hoy día. Esto es personal. La palabra de Dios dice que aún los de tu casa son los peores enemigos. Dice, aún cuídate de la que duerme a tu lado. Porque esto es personal. No puedo depender de mi esposa, aunque yo espero que sea fiel. Ni ella puede depender de mí, aunque yo estoy seguro que ella espera que yo sea fiel. Ni mis hijos de mí, ni yo de ellos. Esto es personal. La decisión es de cada uno, de cada día, decidir que vamos a seguir y amar a Jesús. Amén. Vemos que dice que cuando tome la rienda hará cosas que nosotros no tenemos idea. Usará medios que jamás hemos visto ni conocido. Pero aquellos que no estén en él, dice que se van a levantar en contra de esa obra pensando que es extremismo y fanatismo, cuando tiene origen divino. Pero aquellos que han caminado en sus caminos se darán cuenta que la obra viene del cielo. El Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Amén.